Hoy empezamos la serie Fruto. Dígale al que está a su lado, vamos a dar fruto. Dígale, yo voy a dar fruto. Hoy vamos a leer toda la Biblia. Prepárese, porque vamos a hacer un recorrido por toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El tema que quiero traerles el día de hoy se llama cerca del cielo, lejos de Dios. Muchas veces estamos cerca del cielo, lejos de Dios. Estamos aquí en la iglesia, venimos a la iglesia, cantamos, pero tal vez nuestro corazón no está tan cerca de Dios como pensamos. O bueno, cada uno sabe, ¿cierto? El caso es que mi amigo y el de al lado no sabe. A mí me ven alzando las manos, pero solo Dios conoce qué hay en mi corazón. A mí me ven cantando, pero solo Dios conoce que hay en mi corazón. Y esta primera foto que quiero mostrarles es mía. Soy yo. Bueno, como ven, ya tengo cabello. Pero eso se tomó hace ¿qué? 38 años, tenía un año, por ahí 8 meses. Bueno, no, tengo 38, no tengo 39. Ese soy yo. ¿Y por qué les coloco la foto? Porque crecí en una familia cristiana, crecí en un ámbito cristiano, crecí en una iglesia. Pues no literalmente en una iglesia, o sea, crecí rodeado de cristianos. Mis principales juegos eran jugar a la buceta, porque en ese entonces andaba en buceta, jugaba a la buceta, pero también jugaba al pastor. Entonces con los amiguitos que tenía, entonces los ponía ahí, siéntense, y yo no sé, les predicaba alguna cosa o cantábamos. Suena curioso, pero fue el mundo en el que me desarrollé y en el que crecí, rodeado. Mis padres eran pastores en ese entonces y algunos pues han vivido situaciones similares, que creo las niñas Rodríguez, mi esposa, John y Alex, también nos comentaba John que ellos son cristianos desde muy pequeños. Entonces uno crece en un ambiente cristiano y eso es lo que uno conoce. Y uno empieza a caminar en los caminos de Dios, valga la redundancia, con las premisas de no hagas esto, no hagas aquello, no vayas allá, no toques esto, no hables con tal, no te juntes con tal. ¿Por qué? Porque es pecado. ¿Pero por qué? Porque a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Y ese por qué es el que muchas veces todavía tenemos y cargamos. Muchas veces estamos acá en la iglesia y no sabemos realmente por qué. Venimos los domingos, decimos que somos cristianos, o le decimos a nuestras familias que somos cristianos. ¿Por qué? O no vamos a ciertos lugares o hacemos ciertas cosas y cuando nos preguntan por qué, la respuesta es porque soy cristiano. Entonces vamos a hacer un ejercicio rápidamente. Cierre sus ojos ahí y levánteme la mano el que todavía no tenga claro el por qué venir a la iglesia. Tranquilo, nadie lo va a ver, por eso les digo cierre los ojos. Levante la mano quien no tenga claro todavía por qué somos cristianos, por qué hay que seguir a Dios, por qué vengo a la iglesia. Puede abrir los ojos. En el primer culto varios levantaron la mano, en este vi uno que otro. Cuando uno está en los caminos de Dios desde pequeño, encuentra que también hay tradición. La tradición no solamente se vive en la iglesia católica. Yo sé que muchos de ustedes vienen de la iglesia católica y se habla mucho que en la iglesia católica es tradicionalista y hay una tradición y son católicos por tradición. ¿Por qué? Porque el abuelo era católico, la abuela era católica, la mamá era católica y demás, y yo soy católico, no voy a la iglesia católica, pero soy católico. En la iglesia cristiana pasa lo mismo. También hay cristianos por tradición. ¿Por qué eres cristiano? Porque mi papá era cristiano, mi amigo era cristiano, porque un día mi papá me trajo, porque mis papás dicen que tengo que venir aquí todos los domingos y por eso soy cristiano. Y eso es tradición. Y Dios quiere que nosotros tengamos es una relación, algo estrecho con Él, una comunión con Él que va más allá de esa tradición. Entonces yo me encontraba buscando los porqués y mientras tanto yo era el zanahorio
del salón, yo era el zanahorio de la universidad, porque pues yo no iba a muchas cosas, tenía que decir no. Y saben que no era malo, o sea, yo no estoy diciendo que lo haga, o sea, hay que saber es por qué. En ese entonces yo no sabía por qué, simplemente decía no. ¿Por qué? Porque soy cristiano. ¿Y usted por qué no hace tal? Porque soy cristiano. El ser cristiano te arriesga a ese tipo de cosas. Crece uno en la universidad, en el colegio, y tal vez vas a perder amistades o las perdiste cuando sientas una posición en donde eres diferente a los demás. Lo importante de todo es saber por qué, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos demanda cosas a través de su palabra? ¿Por qué hay tantas reglas, prohibiciones? ¿Por qué el cristiano no hace esto, aquello? ¿Por qué los cristianos no van a tales lugares? ¿Por qué los cristianos no dicen malas palabras? Hay una razón. Y esa razón es la que quiero contarles hoy, porque viene algo importante este mes, y es el mes del fruto. Es el mes en el que vamos a hablar de las cosas que pueden haber en nuestro corazón, que podemos dar para los demás y para Dios, pero nuestro corazón debe estar plenamente convencido de lo que estamos haciendo y por qué estamos en este lugar. Y quiero empezar por la siguiente imagen, que les trae de pronto un recuerdo muy rápido, ¿cierto? ¿A qué les recuerda esta imagen? El niño de la camisa de rayas. Sí, yo no la vi, la verdad. Yo lloro con todas las películas. Mi esposa me pone películas y yo lloro antes que ella, entonces yo evito películas tristes. Esa es una imagen, no sé si de la película o real. ¿Es de la película? Ah, ya, que no la vi. ¿Sí ven que no la vi? Pero realmente nos trae a la mente lo que fue el holocausto judío, ¿cierto? Segunda Guerra Mundial, Hitler, los nazis. Dicen que murieron 6 millones de personas, otros dicen que no fueron 6 millones, dicen que fueron 350.000. Nosotros ya hemos escuchado la historia y las cosas malas, grandes y graves a las que sometían al pueblo judío. ¿Y usted ha escuchado esa frase que dice que el pueblo judío es el pueblo escogido de Dios? ¿Y entonces por qué pasó esto? Primera de Pedro 2:9 dice que nosotros somos nación santa, linaje escogido. Mire, ahí dice, pueblo adquirido por Dios. Y si ¿usted lo cree? Sí. Y si usted es escogido por Dios, ¿por qué le pasan cosas malas? ¿Por qué ciertos negocios no se le han dado? ¿Por qué cosas que le ha pedido a Dios no se le han cumplido? ¿Por qué está enfermo? ¿Por qué tiene problemas familiares, económicos, laborales? Si usted es hijo de Dios y la palabra lo dice. ¿Por qué los judíos, siendo el pueblo de Dios, les pasó todo eso? Ahora, cabe aclarar lo siguiente: no todos los judíos murieron, ¿cierto? Digamos que fueron los 6 millones de judíos, pero antes de eso muchos judíos ya estaban en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Muchos se salvaron. Los que estaban en Alemania, en Polonia y alrededores, pues fueron los que sufrieron este tipo de cosas. Lamentable, ¿cierto? O sea, con todo el respeto, pero gracias a Dios no nacimos en esa época, ¿sí? No somos judíos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tal usted recuerda la primera imagen que tiene de su vida y usted hubiera abierto los ojos? Oh, soy judío en 1900. Imagínese, dele gracias a Dios porque usted está aquí hoy a pesar de sus necesidades, de sus dificultades, de las situaciones que esté pasando. Estas personas sufrieron cosas terribles y, como les comentaba hace como 15 días, no tenemos tal vez la vida que queremos, pero sí la vida que muchos quisieron tener. Ahora, ¿qué tienen que ver los judíos con nosotros, con el fruto? ¿Usted se ha preguntado por qué los judíos estaban en Alemania? ¿Qué hacían los judíos en Alemania? Se supone que están por allá en Israel y en Jerusalén y todo el cuento. Bueno, vamos a ver todo eso. Entonces, la palabra de Dios, desde Génesis hasta Deuteronomio, que es lo que se llama el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, nos habla del inicio de la creación
y aparece el pueblo de Israel. Aquí nos habla de la historia de Abraham, Isaac y Jacob, que para el pueblo de Israel, que esto es historia real del pueblo de Israel, o sea, la Biblia es un libro histórico y el Antiguo Testamento es la historia del pueblo de Israel, el que está allá en el Medio Oriente. Y estos son los patriarcas. Abraham tiene un hijo que se llama Isaac, Isaac tiene dos hijos, uno que se llama Esaú y Jacob, y sobre Jacob hay una promesa, y es que va a ser grande en descendencia. Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel, y ahí aparece el nombre de Israel. Ahí, en ese momento, en ese punto de la historia, en los 5 primeros libros de la Biblia. Jacob tiene 12 hijos. ¿Cuántos tienen 12 hermanos? 11 hermanos. Levanten la mano. ¿No? 11 hermanos. 11. Bueno, familia grande. Entonces los que tienen pues la familia de mi esposa es de 11 hermanos, entonces cuando se reúnen los primos son gigantísimos. Entonces claro, ellos tuvieron 12 hijos, no había televisión en ese entonces, y el pueblo de Israel llega y se expande, y ustedes van a ver en la historia, después del Pentateuco, vienen los libros históricos y habla toda la historia del pueblo de Israel, y son millones de personas. Ahí mismo en el Pentateuco y después de Jacob, por cosas que pasaron que se las contaría, pero están en la palabra de Dios y no tengo el tiempo, ellos llegan a Egipto, y en Egipto finalmente, después de vivir bien durante un tiempo, resultan siendo esclavos. Y ahí están las 12 tribus de Israel, que vienen de los 12 hijos de Jacob. Y ellos son esclavizados en Egipto. Y Egipto es una simbología del pecado, Egipto es una simbología del pasado, Egipto es una simbología de todo lo malo y todas las cosas anteriores que nos han sucedido. Y llega Moisés, Dios escoge a Moisés para liberar al pueblo de Egipto del faraón, al pueblo de Israel del faraón. Y Moisés libera con la ayuda de Dios y saca a todos los israelitas de Egipto. ¿Sabes una cosa? Dios quiere sacarte de tu Egipto. Dios quiere liberarte de tu Egipto, no sé cuál sea, pero la primera lección de hoy es esa: Dios quiere sacarte de allí. Yo te invito a que tranquilos en el celular, pero entre todo lo que yo vaya diciendo, va a haber un momento en donde algo te va a tocar y va a ser específico para ti. Anótalo y medita en eso esta semana. Entonces, cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, entonces pasamos y aparece, bueno, ellos pasan por el desierto, Moisés se muere y demás, y aparece el libro de Josué. Ahí ya Moisés se había muerto, y Josué es el líder de esas 12 tribus, y durante el libro de Josué ustedes van a encontrar toda la historia de guerras que libró el pueblo de Israel para conquistar la tierra prometida. Y ahí Dios les dice, a Josué le dice, en Josué precisamente, Josué capítulo 1 versículo 3 al 9 dice: tal como se lo prometí a Moisés, yo les daré toda la tierra en donde ustedes pongan el pie. Les daré el territorio que va desde el desierto y la sierra del Líbano hasta el gran río Éufrates, con todo el territorio de los hititas y hasta el mar Mediterráneo. Nadie te podrá derrotar en tu vida, y yo estaré contigo así como estuve con Moisés, sin dejarte ni abandonarte jamás. Ten valor y firmeza, le dice Dios a Josué, que tú vas a repartir la tierra a este pueblo, o sea, a las 12 tribus de Israel, pues es la herencia que yo prometí a tus antepasados. Pero el versículo 7 dice: lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza, y que cumplas toda la ley de Moisés mi siervo. Cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas. ¿Y qué era lo que les había pedido Dios a Moisés y al pueblo de Israel cuando lo sacó a la tierra prometida? Está en Deuteronomio capítulo 7. Y fíjese lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Le dice, Deuteronomio 7:1: el Señor, el Dios de ustedes, los va a hacer entrar en el país del cual han de tomar posesión, y echará de la presencia de ustedes a 7 naciones más grandes y poderosas que ustedes. Ahí están los hititas, los jerseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, los jebuseos y todos los seos que ustedes encuentren en la Biblia. Dios había prometido sacarlos de allí.
Cuando el Señor su Dios haya hecho caer a estas naciones en poder de ustedes y ustedes las hayan derrotado, deberán destinarlas a la destrucción y no hacer con ellas ningún pacto, ni tenerles compasión. Aquí Dios empieza a hacer una diferencia y dice, vea, ustedes son mi pueblo escogido, pero yo necesito que ustedes marquen una diferencia, no hagan alianzas y no se junten con los pueblos paganos. Dice el versículo 3, tampoco deberán ustedes emparentar con ellas, con las naciones, ni casar a sus hijos e hijas con los jóvenes y los muchachos de esa gente, porque ellos harán que los hijos de ustedes se aparten del Señor y adoren a otros dioses. Y acá empieza a aparecer el porqué de las cosas. Hay cosas que los cristianos no hacemos, porque las consecuencias pueden ser terribles. Y ya les voy a mostrar a qué me refiero con eso. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ustedes y los destruirá en un abrir y cerrar de ojo. Lo que tienen que hacer es derribar los altares paganos de ellos, destruir por completo las piedras y los troncos a los que ellos rinden culto y quemar sus ídolos, porque ustedes son un pueblo apartado, especialmente para el Señor su Dios. El Señor los ha elegido de entre todos los pueblos de la tierra para que ustedes les sean un pueblo especial. Dios les está diciendo, usted es mi pueblo, usted es especial, usted es único, usted debe ser diferente. Y una de las cosas que hacían los pueblos paganos en ese entonces es hacer altares en las colinas, porque para ellos los dioses estaban pues en el cielo. Entonces lo más cerca que podían estar del cielo era en la colina. Y a eso es lo que se llamó lugares altos, que generalmente el nombre aparece más que todo en la versión Reina Valera de la palabra. Dice lugares altos. Entonces ahí Dios está diciendo, dice, destruyan todos esos lugares altos. Entonces durante el periodo de Josué hubo un espacio de paz de las tribus de Israel, lucharon contra muchos pueblos, ganaron y hubo paz, hubo riqueza, hubo abundancia, hubo una tranquilidad en el pueblo de Israel cuando estuvo Josué de líder. Eso está en el libro de Josué. Y acá viene una primera lección. Cuando quieres alcanzar algo, recuerda que Dios está contigo, pero que debes pelear por ello. Las cosas no vienen del cielo. Si usted lee el libro de Josué, Dios siempre estuvo con el pueblo de Israel. Dios siempre lo guió, Dios siempre lo acompañó, Dios siempre estuvo en todas las batallas. Pero Dios nunca les dijo, quédense acá tranquilos, yo voy, acabo con este pueblo y regreso, ustedes aquí quieticos. Cuando queremos lograr algo en la vida, lo primero es contar con el apoyo de Dios. Pero también hay que colocar de nuestra parte. Las cosas no vienen así del cielo. ¿Hay milagros? Sí, sí los hay, los he escuchado, los he visto. Pero Dios quiere que a nuestra fe le pongamos acción. No sé hoy en día en qué estás. ¿Estás necesitando trabajo? No te va a llegar si te quedas en la casa. Porque buscar trabajo se tiene que conseguir, se tiene que volver un trabajo. ¿Estás necesitando algo de parte de Dios? ¿Quieres avanzar en un negocio, en un proyecto? Tienes que hacerlo, tienes que dar el paso adelante. Si vas con Dios tienes la victoria. Eso es lo que tenía el pueblo de Israel con Josué. Pero muere Josué y el pueblo queda sin gobernante, sin líder, sin nada. Y viene el periodo de los jueces, libro de Jueces. La idea es que incentivarlo también para que usted pueda leer la Biblia. Miren, yo les decía, uno creció y la Biblia que nos enseñaron no estaba en estos aparatos, obviamente no existían. Yo vengo del cassette y el acetato. Y la Biblia que generalmente con la que crecimos es la versión Reina Valera. Es una revisión de la Biblia, revisada por Casiodoro de Reina y escrita por Cipriano de Valera, de 1960. Y ellos dos eran españoles, por eso el lenguaje cervantino. Y esa es la Biblia que la gran mayoría que llevan tiempo y años conocimos, pero la Biblia correcta que usamos está en diferentes versiones. La invitación es a que usted busque la versión en la que usted pueda comprenderla mejor. Está la nueva versión internacional, está la TLA, yo tengo aquí la TLA, está la versión Dios habla hoy, es la misma Biblia pero con un lenguaje más actual y diferente, y eso hace que pues, uno pueda leer la Biblia más cómodamente. Entonces en el libro de Jueces es el periodo donde el pueblo de Israel literalmente en Jueces 17:6 dice que hacía lo que le daba entonces dice que no tenían control. El pueblo de Israel hacía lo que le daba la gana. Y Dios empezó a levantar jueces que eran líderes que liberaban al pueblo cuando el pueblo estaba oprimido. Ahí aparece Sansón, ahí aparece Jefté, ahí aparece Gedeón y ahí aparece Samuel.
esto es lo que pasa en Jueces. Es un círculo vicioso. El pueblo de Israel, las 12 tribus desobedecen. Consecuencias de la desobediencia, es oprimido por pueblos extranjeros. Piden ayuda a Dios. Dios les levanta un libertador, que es el juez. Israel es liberado de la opresión. Israel está en paz. Israel vuelve y desobedece. Y es un ciclo, si ustedes leen el libro de Jueces, eso es así, igualito. Se repite, se repite, se repite. Lección 2. No importa qué tan infieles le seamos a Dios ni cuántas veces, Dios es tan bueno que siempre nos va a liberar. No hay que abusar, no hay que abusar, no hay que abusar. Pero la misericordia de Dios es tan grande. Dios conoce el pecado de todos los que estamos acá y aún así nos ama. Y Dios libertó al pueblo de Israel todas aquellas veces. Y después de esto el pueblo de Israel dice: queremos un rey. Y Dios dice: pero ¿cómo así que quieren un rey si yo soy su rey? Y el pueblo: no, queremos un rey. Que no, que queremos un rey. Bueno, tome su rey. Y Samuel, entonces ya ahí empieza lo que es primera de Samuel y segunda de Samuel, donde aparece el primer rey de Israel, que es el rey Saúl. Estoy hablando de algo que está en la Biblia, pero que es histórico y es real para el pueblo de Israel. Y es el primer rey de Israel. Israel realmente tuvo solamente 3 reyes, que fueron Saúl, David y Salomón. Saúl no fue un buen rey finalmente. David fue un buen rey que atendió los consejos de Dios. David cometió errores, cometió pecados graves que están en la palabra, pero se arrepintió. Y David, en la palabra de Dios, Dios dice que es un hombre conforme al corazón de él. Y después viene Salomón, que fue el hijo de David. Y aquí empezó el principio del fin. ¿Cuántos conocen a Salomón? ¿Cuántos han escuchado de Salomón? Salomón, el rey más sabio de la tierra. Salomón, el rey más rico de la tierra. Salomón, el rey más grande que ha habido y existido. Pero Salomón fue el que empezó con todo lo malo del pueblo de Israel, finalmente. Y siento bajarles del pedestal a Salomón, porque cuando yo leía esto, Dios mío, Salomón era mi héroe, ¿sí? Rico, con plata, ¿cierto? Pintoso, ¿sí? A mí solo me falta la plata y, bueno, en fin. Entonces, Salomón, que es de esos 3 reyes, él llega a ser rey de Israel, pero Salomón, pese a que construye el templo de Jerusalén, el templo que hoy está destruido en la actualidad, él es el que construye el templo, y ya les estoy hablando de primera y segunda de Reyes. Salomón tuvo 700 esposas extranjeras y 300 concubinas. O sea, el problema tal vez no eran las esposas, el problema era que eran extranjeras. Y recuérdense lo que Dios le había dicho hace años atrás al pueblo de Israel. Le dice: no se junte con nadie externo, porque si lo hace, su pueblo perecerá y sus costumbres se arraigarán en usted y lo destruirán. Y Salomón, si ustedes lo leen en la palabra, en el versículo, en Primera Reyes 11, 1 al 8, dice así: además de la hija del faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, es decir, mujeres de las naciones con las que el Señor había prohibido a los israelitas establecer relaciones matrimoniales, porque seguramente harían que sus corazones se desviaran hacia sus dioses. Pero Salomón, enamorado, se unió con ellas. Tuvo 700 esposas de rango real y 300 concubinas, las cuales ¿qué? Desviaron su corazón. Mire, yo no le estoy hablando ahorita, no le estoy hablando de yugo desigual y si tiene un novio cristiano, no, de eso no estoy hablando ahorita. Vamos a llevarlo a un contexto todavía más grande. ¿Qué cosas en su vida está dejando entrar que pueden llegar a desviar su corazón? Ahí empiezan a aparecer los porqués. Hay cosas que los cristianos no hacemos y no debemos hacer porque estamos abriendo una brecha y un espacio a que no solamente afectemos nuestra vida, sino toda una generación.
Dice el versículo 4, cuando Salomón ya era anciano, sus mujeres hicieron que su corazón se desviara hacia otros dioses, pues no se había entregado por completo al Señor su Dios, como lo había hecho David su padre. Salomón rindió culto a Astarte, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo repugnante de los amonitas. Así pues, los hechos de Salomón fueron malos a los ojos del Señor, pues no siguió fielmente al Señor como le había hecho David su padre. Por aquel tiempo, Salomón construyó en el monte que está al oriente de Jerusalén un santuario a Quemos, ídolo repugnante de Moab, y a Moloc, ídolo repugnante de los amonitas. Lo mismo hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales ofrecían incienso y sacrificios a sus dioses. Ese fue Salomón. Es decir, Salomón inicialmente, me imagino, intentó agradar a Dios, pero llegó la esposa número 1. Ay, mi amor, ay, mira, déjame ir a poner un altar para mi Dios, no pasa nada, solo voy yo, tú allá, yo acá. Bueno, ve. De repente llegó la esposa número 2. Ay, Salo, ven, amor. Tú la dejaste a ella. Esposa número 3, número 4, número 5. 700, las concubinas. ¿Sí ven? Todo lo que Salomón dejó entrar a su reino. Anteriormente, pues el pueblo de Israel se desviaba, pecaba, Dios lo rescató, se arrepentía. Pero en este momento de la historia, Salomón dejó entrar tanto paganismo en el pueblo de Israel que con 700 mujeres, 700 esposas, que son representantes de muchos pueblos y de muchas cosas, más 300 concubinas, pues lo que entró al pueblo de Israel fue terrible. ¿Qué está dejando usted entrar en su vida o qué ha dejado entrar usted en su vida? ¿Cuáles son los altares en las colinas altas que usted mismo ha colocado? El estar acá en la iglesia no es venir y asistir y cumplir un domingo. O sea, y se los digo con cariño, yo no soy un predicador chistoso, ni no me sale bien, soy más bien como bravo. Pero se los digo con todo el cariño, o sea, nosotros venimos a la iglesia con el propósito de adorar a Dios, conocerlo más a Él y dar lo mejor de Él. Y eso no solamente tenemos que vivir los domingos, sino todos los días. Por lo tanto, si hay una razón diferente a esa para venir el domingo, estamos cumpliendo y estamos simplemente dentro de una tradición y una religión. Dios quiere conectarse directamente contigo y por eso a través de la palabra de Dios, por eso a través de la Biblia y por eso la invitación a leerla. Si usted quiere saber qué es lo que Dios quiere de su vida, no le pregunte a los pastores y a los líderes, porque nosotros no somos quienes para prohibirle y decirte: Ricardo, no debes hacer eso, salte de ahí, no te quiero ver entrar, eso es pecaminoso. Si Él me cuenta y hablamos, pero de resto, la palabra de Dios y el Espíritu Santo es la que nos dice qué está bien y qué está mal, pero hay que leerla. Entonces Salomón deja entrar a todo este paganismo allí, ¿sí? Y otra lección que vemos acá es que Dios, cuando ordena cosas, no las ordena por capricho, las ordena porque sabe que son para tu bienestar y tu bendición. Dios quiere bendecirte, Dios quiere tu bienestar, Dios quiere cumplir las peticiones que tienes, Dios quiere sanarte de la enfermedad, Dios quiere ayudarte con ese negocio, pero Dios exige que seas obediente. Dios solo quiere obediencia de parte tuya. Es lo que quería Dios de parte del pueblo de Israel. En la palabra les está diciendo, desde el Pentateuco les está diciendo: si ustedes me obedecen, van a tener bendiciones, pero si no me obedecen, las consecuencias no van a ser las mejores. Y es lo que hace Salomón: desobedecer, dejar entrar esas pequeñas cosas, esas pequeñas 1000 cosas y esos pequeños 1000 altares. ¿Y qué pasa después? Ruédelo. No detallen en la imagen, solo quiero mostrarles que aquí hubo 3 reyes y después de Salomón, el rey de Israel, las 12 tribus de Israel, esto es histórico, real, verídico, se dividen en 2 bandos. A este lado se divide el reino del sur y el reino del norte. Hay un reino, un grupo que se llama Israel, queda nombrado como Israel, formado por 10 tribus. Y a este lado quedan 2 tribus que son las de Judá y Benjamín. Y ahí aparecen los judíos, ¿sí? Los judíos es porque es de la tribu de Judá. ¿Y qué pasó con Israel? Pues resulta que estos señores, aquí como el reino se divide, cada reino tiene reyes. Y ahí ustedes lo pueden ver en Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Y en la siguiente diapositiva entonces vemos que cada bando tiene reyes. Y a través del tiempo, el pueblo de Israel, todos los reyes fueron malos.
Y en la palabra de Dios, cuando usted lee en Segunda de Reyes y en Crónicas, dice que no quitaron los altares, que adoraban ídolos, que sacrificaban, que bueno, todo lejos de Dios, totalmente lejos de Dios. ¿Qué pasó con las 10 tribus de Israel? El imperio asirio llega en el año 589 antes de Cristo, los captura y son las famosas tribus desaparecidas. Nadie sabe dónde están. Desaparecieron totalmente. Pero pues, ¿qué podíamos esperar? Dios les había dado una orden por allá arriba. Se alejaron de Dios, de la protección de Dios, y ese fue su final. ¿Qué pasó con los judíos? Empezaban con una escala: rey bueno, rey malo, rey bueno, rey malo. Había muchos reyes buenos que quitaban los altares y los ídolos, y otros reyes no. Otros reyes que adoraban a Dios, pero no quitaban los lugares altos. Ustedes leen, dice, el rey X adoró a Dios todos los días de su vida, sin embargo nunca quitó los altares altos de las colinas. O sea, dejó cabos sueltos. Dejó cabos sueltos ahí. Yo no sé cuántos de nosotros o cuántos de ustedes tienen cabos sueltos en este momento. Esas cositas que, no, pero Dios, déjeme eso, que es que eso no es tan malo, eso no pasa nada. En esta parte no, este amigo no, este socio no me lo toque, este negocio, ay, sí, yo digo groserías, pero es que se me escapan y... O sí, me gusta frecuentar X, Y sitios, pero Dios, tú sabes que yo te amo y vengo a la iglesia. Y cuando Dios dice algo hay un porqué detrás, y el porqué es este. Cuando estos reyes no quitaron todo completamente, el pueblo siguió en su paganismo y siguió en su libertinaje y siguió en su perdición y siguió lejos de Dios. Una pequeña cosa que dejemos suelta en nuestra vida, que no esté alineada al favor de Dios y a la voluntad de Dios, puede destruir no solamente tu vida, sino tu generación. Y eso es lo que le pasó a todo el pueblo de Israel. Los judíos finalmente, por acá hay un rey, creo que no están en orden, pero hay un rey que se llama Josías. Espectacular cuando uno lee sobre Josías, y entonces Josías sí llega y quita los altares altos y pone a todo el mundo y dice: vamos a seguir a Dios y vamos a arrepentirnos ante Dios y vamos a pedirle perdón. Y para ese entonces Dios dice: pues sí, muy bonito y todo, pero ya no quiero saber más de ustedes. Está en la palabra de Dios. Dice que pese a todo lo bueno que hizo Josías, bueno, están poniendo atención. Pese a todo lo bueno que hizo Josías, Dios ya en ese momento dijo: ya, no más, ya, porque había un rey que fue Manasés, que hizo terribles cosas y eso no fue perdonado. Y entonces la misericordia de Dios tiene límites. La palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento, dice: donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero también dice: pues no por eso entonces vamos a pecar más para que Dios nos ame más. Hay límites. O sea, puede que hasta el día de hoy usted haya vivido su vida común y silvestre y con cosas que no le agradan a Dios y no le ha pasado nada. Y Dios es tan bueno y tan misericordioso que lo ha bendecido y le ha dado, y acá lo tiene. Pero pues usted verá hasta cuándo puede mantener eso. Aún así la misericordia de Dios es grande. A veces nos preguntamos: pero ¿por qué me pasa tal cosa? ¿Pero por qué tal otra? ¿Pero por qué mis hijos? ¿Pero por qué no sé qué? Y hay que empezar a mirar hacia atrás. ¿Qué hemos construido? ¿Qué no hemos derribado en nuestra casa? Sea espiritual, sea físico. Cosas que a veces tenemos físicamente en la casa. Llámese Buda, la matica de ortiga, bueno, no sé. Recuerden que yo fui cristiano de chiquito, entonces pues ahí sí me corchan. ¿Qué le pasa al pueblo de Judá? ¿Qué le pasa a los judíos? Llega el imperio babilónico y los captura. Y ahí está ya los libros de Daniel, de los profetas menores, mayores. Ahí está incluido el libro de Esther. Ahí está toda la historia de Israel. Finalmente ellos son liberados se les permite ir a su tierra por el rey Ciro de Persia. Los persas conquistan a los babilónicos y empieza la reconstrucción del templo. Eso es el libro de Nehemías. Pero finalmente solamente queda el pueblo de Judá y quedan los judíos.
Y allí es donde volvemos a la siguiente imagen. Aquí llegan los judíos. Entonces uno pregunta, ¿y esto es por qué les pasó esto? Todo empezó ahí con Salomón, cuando Salomón decidió meter todas esas cosas en el pueblo. Que fue una pequeña parte de los judíos. Sí, fue una pequeña parte de los judíos. En el año 70 después de Cristo, el Imperio Romano viene, destruye el templo de Jerusalén, y los judíos se esparcen por todo el planeta. Después de que Colón conquista América, entonces vienen a América Latina, entonces hay judíos por todo lado. En Colombia llegaron aproximadamente 17.000 judíos. Aún así la misericordia de Dios es tan buena con su pueblo que la gente más rica en este planeta son judíos. Las industrias, la mayoría de industrias con las que yo trabajo, los dueños son judíos. El 30% de los premios Nobel son de judíos. Aquí tengo una estadística sobre lo que hacen los judíos o han hecho. Oiga, ¿no les ha pasado que dicen, acá tengo algo, ya no lo encuentran? Bueno, a mí me pasó. Dice, los judíos constituyen un grupo que ha logrado tantos resultados como fama. Ellos alcanzan solo el 0.2% de la población mundial, pero no obstante representan el 54% de los campeones mundiales en ajedrez, el 37% de los directores de cine ganadores de premios Oscar de la Academia de Hollywood, el 38% de los filántropos líderes, así como el 51% de los ganadores del premio Pulitzer en el campo de la no ficción. Pese a todo, había una promesa sobre Abraham y Dios la cumplió. Dios es bueno, pese a nuestros errores, pese a nuestras faltas, pese a los cabos sueltos que tenemos, que cada uno conoce. Dios es bueno. Pero no abusemos de eso, porque Dios no quería este final. Dios no quería opresión para el pueblo judío. Conocemos de esta, que es la más reciente, pero el pueblo judío ha sido perseguido durante toda la historia. En internet pueden buscar la palabra pogromo. Pogromo es el nombre que le dieron a las persecuciones judías y matanzas judías. Y a lo largo de la historia hubo muchísimas. Porque ellos se desviaron de lo que Dios inicialmente quería para ellos. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere que nosotros estemos a cuentas con Él. Y otra lección es que vale la pena destruir aquellos lugares altos para avanzar en obediencia hacia Él. Seguir a Dios cuesta a veces. Les va a costar amistades. Hay amistades que posiblemente estén hundiendo su vida. Hay amistades que posiblemente no le convengan. Socios que posiblemente no le convengan. Hay cosas que de pronto en su vida no están fallando porque usted está juntándose con las personas que no debe ser. O sea, no se trata de, no me junto con nadie que no es cristiano. No se trata de eso. O sea, se trata, acuérdate que la Biblia decía alianzas. Alianzas. ¿Por qué empiezan muchos jóvenes en la droga? Porque están con los amigos que no deben estar, en los lugares donde no deben estar. Alianzas. Porque hay muchos negocios que se caen y se pierden porque nos asociamos con la persona incorrecta. La invitación de hoy es a que revisemos qué en nuestras vidas debemos cortar de raíz y cómo nos alineamos en una obediencia a Dios. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel cuando dejó entrar algo pequeño y después algo más, algo más y algo más. Corte de su vida esas pequeñas cosas que aparentemente son inofensivas. La vida cristiana no se trata de prohibiciones, no se trata de reglas, no se trata de no hagas, deja de hacer, no vayas, no andes. La vida cristiana se trata de que primero llegues al cielo y segundo, tengas una vida plena acá. Dios quiere bendecirte, Dios quiere responder a tus necesidades, a tus preguntas. Dios no es un Dios ajeno. Pero preguntémonos, ¿qué hay que arreglar en nuestra vida? ¿Qué lugares altos hay que destruir en nuestra vida? Yo invito a mis colaboradores que pasen un momento. La vida cristiana no es fácil, pero tampoco es difícil. Ser diferentes en un mundo donde la gente cree que uno es el diferente y el raro
porque no comparte, no hace, no va, no dice. Es complicado. Yo tengo grandes amigos que no son cristianos, porque aquí no se trata de que te alejes del que no es cristiano. Tengo buenos amigos que no son cristianos. Buenos amigos, me han aprendido a aceptar, me han aceptado como soy, con lo que hago y en lo que creo. Siguen siendo mis amigos y serán mis amigos. No tengo que dejarlos ni abandonarlos. Pero ellos saben que yo tengo una posición diferente. Y es la que trato de mantener todos los días. No les estoy diciendo, yo soy el santo y todos los días salgo, y tengo... No. Esto es de todos los días trabajar, de todos los días. En alguna ocasión, y yo lo he contado, iba conduciendo con un compañero del trabajo, nos cerró una señora y entonces yo, me va a cerrar, le aceleré para cerrarla. Y mi compañero dice, ¿y ustedes los cristianos cómo manejan ese tema de la ira y el mal genio? Yo me frené. Pero eso es bueno porque está uno en constante como ahí, ¿sí? En alguna ocasión también estuve, vamos acá más juntitos, por favor, más juntitos. Estaba compartiendo con unos compañeros de oficina y bueno, ustedes saben que cuando no hay un ambiente cristiano, pues muchas cosas se dan y se hablan y demás. Y yo, pues hace como año y medio, no sé, y se me fue un comentario como de doble sentido. Y todos se callaron y como, uy, ¿qué pasó? Uy, usted se está dañando. Te va a tocar hablar con su pastor. ¿Pero por qué hice eso? Por andar en un ambiente en donde cuando tú andas en ambientes donde no debes andar, te contagias. Y empiezas a actuar como ellos, y empiezas a caminar como ellos, y empiezas a hablar como ellos, y cuando vienes a darte cuenta te empiezas a alejar de Dios. Y recuerdo mucho la ilustración que hace el pastor Alexander Gómez cuando coloca a Dios a un lado y al enemigo al otro lado. Y él dice que entre más nos acerquemos a Dios, más nos alejamos de aquello pecaminoso, ¿sí? ¿Y cómo nos acercamos a Dios? A través de su palabra. Y acá los hermosos jóvenes y jovencitas que están acá hoy, andamos en un mundo rodeados de personas que no conocen a Dios. Y en medio de ese mundo nosotros tenemos que ser diferentes. Tiene que haber una diferencia en nosotros. Si hacemos lo mismo que ellos, toleramos lo mismo que ellos, andamos en los lugares que no debemos estar con ellos, frecuentamos situaciones, eventos y lugares en donde están ellos, ¿qué voy a tener de diferente? ¿Qué me hace diferente a mí con los demás? ¿Dónde está Cristo en mí cuando la palabra de Dios dice que somos luz en medio de tinieblas? Debe haber una diferencia, y debe ser una diferencia clara y marcada. No somos cristianos de la secreta. Sí, yo soy cristiano. Usted es el cristiano declarado. Si hoy en día a las personas no les da pena muchas cosas que vemos, no les da pena declarar que son una cosa, que son la otra, que creen en esto, que creen en el aborto, que son ateos, que tienen XY inclinación sexual, y no les da pena, ¿por qué me daría pena decir que soy cristiano? Tengo que defender lo que soy. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para mí. Y dice la palabra de Dios en Jeremías que los pensamientos de Él son buenos y tiene planes de bienestar y no de calamidad. Dios solo demanda obediencia. No más. No más. Obediencia. No es más. Tal vez podemos orar y venir a la iglesia o venir cada 15 días o llegar tarde al culto. Como sea. Si no somos obedientes, no vamos a ver las respuestas que esperamos en nuestra vida. Muchas gracias, muchachos. Un aplauso para estos colaboradores. Yo le invito a que se coloque sobre sus pies, por favor. Y allí donde está, reflexione en esos pequeños altares que están en su vida. La vida con Dios debe ser solo en una vía. No podemos estar con un pie a un lado y un pie al otro. Tenemos que estar con los dos pies en el lado correcto, o con los dos pies en el lado que usted quiere estar, porque es libre. Usted es libre de hacer con su vida lo que desee. Yo no le puedo prohibir, nadie le puede prohibir, nadie le puede decir no haga, deje de hacer, no se junte, no hable. Nadie. Voy a decir una cosa, usted es responsable
Y usted es el que asume las consecuencias. La iglesia tampoco es la culpable. ¿Sí? Es usted con Dios, ni siquiera con el que tiene al lado. Él no puede hacer nada por usted. Los padres pueden guiar a sus hijos, los padres pueden mantener encaminados a sus hijos, pero la decisión finalmente la va a tener que tomar uno, en que esto es una forma de vida. Y ahí donde está, le invito a que reflexione qué cosas tiene que dejar, que aparentemente son inofensivas a veces. Aparentemente digo, ay, pero esto no pasa nada. Y en el no pasa nada puede pasar mucho. Puedes afectar toda una generación, toda tu generación. Y ahí reflexiona por unos segundos. ¿Qué vas a cambiar en tu vida? ¿Qué debes sacar de tu vida? ¿Va a doler? Sí, va a doler. ¿Te va a costar? Sí, te va a costar. Tal vez te va a costar dejar esa amistad o ese novio. Tal vez te va a costar dejar ese socio porque te trae mucho dinero. Tal vez te va a costar perder amistades. O tal vez te va a costar que se burlen de ti en el trabajo o en el colegio o en la universidad. Pero vale la pena seguir a Dios, porque Dios tiene un futuro grande para ti. Y deseo que esta semana piense en eso, que vaya a su casa hoy y que todos los días busque agradar a Dios. Porque si usted lo hace, le aseguro que podrá tener aflicciones en su vida, porque no va a decir que no las va a tener, pero que todas ellas lo rescatará Jehová. Le aseguro que podrá pasar situaciones en su vida, pero usted entenderá por qué pasan. Le aseguro que se evitará muchos problemas y dolores de cabeza en un futuro. Le aseguro que se le resolverán muchas dudas que tiene hoy en su mente de por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Dios demanda obediencia. Jesús dice en su palabra en Marcos, dice que Él nos deja 2 mandamientos: amarnos los unos a los otros y amar a Dios sobre todas las cosas. La mejor manera de amar a Dios sobre todas las cosas, y siendo el amor uno de los frutos del Espíritu Santo, es obedecerle a Él. Obedecerle a Él. Dígale hoy a Dios, dígale: quiero aprender a obedecerte. Eso lo hacemos a través de la palabra. Dígale: quiero aprender a obedecerte. No importa cuánto me cueste. No importa cuánto me cueste, quiero aprender a obedecerte. Señor Dios, te doy gracias, Señor. Delante de ti estamos en esta mañana, Señor. Nos colocamos delante de ti, Señor. Perdona nuestras ofensas, Señor. Perdona aquellos altares que hemos levantado que aparentemente son inofensivos. Perdónanos porque muchas veces no te hemos obedecido, Dios. Enséñanos a caminar contigo. Enséñanos a vivir para ti. Enséñanos a obedecerte, Dios, y a escuchar tu voz cada mañana, Señor. Gracias te doy por tu pueblo, Dios. Tú conoces cada corazón, cada vida, cada necesidad. Yo te pido que sobre cada uno de ellos derrames tu presencia, tu amor y tu gracia, Dios, y tu perdón sobre todos nosotros, Dios, porque queremos agradarte, Señor. Ese es el porqué de estar acá, el porqué de guardarnos, es porque queremos agradarte a ti, tener una relación contigo. Y no importa tu pasado, Dios no trabaja con tu pasado, Dios trabaja con tu futuro. Que hoy sea un borrón y cuenta nueva en tu vida. Que hoy salgas dispuesto de aquí a agradarle a Él en todo lo que hagas, a cada instante, a cada minuto. Que hoy salgas con el deseo de aprender más de Él a través de su palabra. Que hoy salgas con el deseo de leer su palabra y escuchar su voz y conocer qué es lo que Él quiere decirte y por qué debes obedecerle. Señor, pone en nosotros el deseo, el querer como el hacer. Gracias, Jesús, porque moriste en la cruz, porque a través de tu preciosa sangre tenemos redención y perdón de nuestros pecados. Enséñanos a amarte cada día más. Amarte cada día más, Señor. Te damos gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús.
¿Cuántos van a obedecer a Dios cada día más? ¿Cuántos quieren bendición para su vida, para su familia? ¿Cuántos están dispuestos a darlo todo por Dios?